Saludos cordiales, renovada alegría. Estamos dando inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir presentando el reino de Dios a través de la vida de su siervo, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Estamos a muy pocos días de la Navidad. Acabamos de dejar días nada más las fiestas de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María en el mundo entero y especialmente en Caacupé, en el santuario de la Santísima Virgen María de los Milagros de Caacupé. Y hace pocos días, el 12 de diciembre, recordamos también la fiesta de la Virgen de Guadalupe en México. Tantas fiestas hermosas que hemos vivido en estos últimos días. Y bueno, hoy nos estamos acercando a la Navidad. Hoy lunes 15 de diciembre estamos a 9 días de la Nochebuena, en la que vamos a estar celebrando esa gran fiesta de la cristiandad en el mundo entero. El nacimiento del Salvador, del Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Y también recordamos de que hoy estuvieron de regreso la gente que fueron a esta muy hermosa peregrinación para conmemorar justamente la fiesta de la Santísima Virgen María de Guadalupe en México. Esta peregrinación que fue encabezada por el padre Víctor Luis Cabañas. Hemos visto algunos de los videos muy hermosos realmente, todas las fiestas que ellos han vivido. Y bueno, estamos muy contentos y le damos la bienvenida nuevamente a este canal, al director espiritual, al padre Víctor Luis Cabañas, que ya está integrado plenamente de vuelta acá con nosotros en nuestro país. Agradecemos a Dios por darnos la oportunidad para difundir este nuevo programa. Pedimos a nuestra Santísima Virgen María, nuestra Gran Señora y Protectora, su intercesión y su bendición. Y también pedimos el auxilio del siervo de Dios, el presbítero Julio César, para que este programa sea un programa que dé frutos espirituales y que podamos realmente presentar esta vida de santidad del siervo de Dios, del presbítero Julio César, y que nosotros también tengamos esa esperanza, el entusiasmo de poder imitar y de querer imitar la vida de este gran santo paraguayo, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Es importante mencionar de que está en Roma, en el Vaticano, en el dicasterio de la causa de los santos, las documentaciones del siervo de Dios que están siendo estudiadas en este momento, esperando la aprobación de la Santa Sede, que una vez sucedida esta aprobación, el siervo de Dios llegará a ser reconocido como venerable. Elevamos esta oración para pedir por la pronta beatificación del siervo de Dios, el presbítero Julio César. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio
constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como ya es habitual, en este primer bloque vamos a presentar la catequesis de nuestro sumo pontífice, el Papa León XIV, catequesis siempre de un contenido espiritual muy fructífero que nos ayuda y nos orienta hacia dónde dirigir nuestra vida cotidiana como hijos de Dios y buscando también al mismo tiempo la meta final de nuestra vida, cuál es la salvación de nuestras almas. Pasamos entonces a escuchar la catequesis del Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos, hermanas, buenos días. Benvenuti tutti. Bienvenidos todos. Il mistero della morte ha sempre suscitato nell'essere umano profondi El misterio de la muerte siempre ha suscitado profundas preguntas en el ser humano. De hecho, parece ser el acontecimiento más natural y al mismo tiempo más natural que existe. Es natural porque todos los seres vivos de la tierra mueren. È innaturale perché il desiderio di vita Es antinatural porque el deseo de vida y de eternidad que sentimos para nosotros mismos y para las personas que amamos nos hace ver la muerte como una condena, como un contrasentido. Molti popoli antichi hanno sviluppato riti e usanze legate Muchos pueblos antiguos desarrollaron ritos y costumbres relacionados con el culto a los muertos para acompañar y recordar a quienes se encaminaban hacia el misterio supremo. Hoy, en cambio, se observa una tendencia diferente. La muerte appare una specie di tabù. La muerte parece una especie de tabú, un acontecimiento que hay que mantener alejado, algo de lo que hay que hablar en voz baja para no perturbar nuestra sensibilidad e tranquilidad. Spesso per questo si evita anche di visitare i cimiteri. A menudo por eso se evita incluso visitar los cementerios donde descansan aquellos que nos han precedido a la espera de la Che cos'è resurrección. dunque la morte? È davvero l'ultima parola ¿Qué sulla después de la nostra vita? muerte es realmente la última Solo l'essere palabra umano sobre si nuestra pone vida? questa domanda. Solo el ser humano se Perché plantea esta lui pregunta, solo porque sa solo di él dover sabe morire. que debe morir. Ma l'esserne Pero ser consapevole consciente de non ello lo salva no dalla le salva morte. de la muerte, Anzi, sino que in un en certo cierto senso, sentido lo appesantisce le agobia rispetto a más tutte que a le altre todas las creature demás viventi. criaturas vivientes. Gli animali soffrono certamente e si rendono conto che la morte è prossima. Los animales sufren sin duda y se dan cuenta de que la muerte está cerca, pero no saben que la muerte forma parte de su destino. No se preguntan por el sentido, el fin o el resultado de la vida. Nel constatare questo aspetto si dovrebbe allora pensare Al constatar este che siamo aspecto, se creature debería pensar entonces paradossali, que somos criaturas infelici, paradójicas e non solo infelices, perché moriamo, no solo porque ma morimos, anche perché sino abbiamo la también porque certezza tenemos che la questo certeza de que evento este accadrà, acontecimiento sebbene ocurrirá, ignoriamo aunque il ignoremos come cómo e il y quando. cuándo. Ci scopriamo consapevoli e allo stesso tempo Nos descubrimos impotenti. conscientes y al mismo tiempo impotentes. Probablemente de ahí provienen las frecuentes represiones, las huidas existenciales ante la cuestión de la muerte. Sant'Alfonso Maria de Liguori, nel suo celebre scritto San Alfonso María de Ligorio, en su famoso escrito titulado Preparación para la muerte, reflexiona sobre el valor pedagógico de la muerte, destacando que es una gran maestra de vida.
Sapere che esiste e soprattutto meditare su di essa. Saber que existe y sobre todo meditar sobre ella nos enseña a elegir qué hacer realmente con nuestra existencia. Pregare per comprendere ciò che giova. Rezar para comprender lo que es beneficioso de cara al reino de los cielos y dejar ir lo superfluo que en cambio nos ata a las cosas efímeras. Es el secreto para vivir de forma auténtica, con la conciencia de que el paso por la tierra nos prepara para la eternidad. Eppure molte visioni antropologiche attuali. Sin embargo, muchas visiones antropológicas actuales prometen inmortalidad inmanente y teorizan sobre la prolongación de la vida terrenal mediante la tecnología. Es el escenario del transhumanismo que se abre camino en el horizonte de los retos de nuestro tiempo. La morte potrebbe essere davvero sconfitta con la scienza. ¿Podría la ciencia vencer realmente a la muerte? Pero entonces, ¿podría la misma ciencia garantizarnos que una vida sin muerte es también una vida feliz? L'evento della risurrezione di Cristo ci rivela El acontecimiento de la resurrección de Cristo nos revela que la muerte no se opone a la vida, sino que es parte constitutiva de ella como paso a la vida eterna. la Pasqua di Gesù ci fa pregustare. La Pascua de Jesús nos hace pregustar, en este tiempo aún lleno de sufrimientos y pruebas, la plenitud de lo que sucederá después de la muerte. L'Evangelista Luca sembra cogliere questo El evangelista Lucas parece captar este presagio de luz en la oscuridad cuando al final de aquella tarde en la que las tinieblas habían envuelto el Calvario escribe: era el día de la preparación y ya comenzaba el sábado. Questa luce che anticipa il mattino di Pasqua già brilla. Esta luz que anticipa la muerte de Pascua ya brilla en la oscuridad del cielo que aún parece cerrado y mudo. Le luci del sabato per la prima ed unica Las luces del sábado por primera y única vez anuncian el amanecer del día después del sábado, la nueva luz de la resurrección. Solo questo evento è capace di illuminare fino in fondo. Solo este acontecimiento es capaz de iluminar hasta el fondo el misterio de la muerte. En esta luz y solo en ella se hace realidad lo que nuestro corazón desea y espera. Che cioè la morte non sia la fine, ma il passaggio verso Que la muerte no sea el fin, sino el paso hacia la luz plena, hacia una eternidad feliz. Il risorto ci ha preceduto nella grande prova della morte. El resucitado nos ha precedido en la gran prueba de la muerte, saliendo victorioso gracias al poder del amor divino. Así nos ha preparado el lugar del descanso eterno, la casa en la que se nos espera. Nos ha dado la plenitud de la vida en la que ya no hay sombras ni contradicciones. Grazie a Lui, morto e risorto per amore. Gracias a Él que murió y resucitó por amor, con San Francisco podemos llamar a la muerte hermana. Esperarla con la certeza de la resurrección nos preserva del miedo a desaparecer para siempre y nos prepara para la alegría de la vida sin fin. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre cómo la resurrección de Cristo ilumina el misterio de la muerte, que siempre ha suscitado en el ser humano profundos interrogantes. La Pascua de Jesús, en efecto, nos revela que la muerte no se opone a la vida, sino que es una de sus partes constitutivas, como un paso a la eternidad. Además, el acontecimiento pascual nos hace gustar anticipadamente, en medio de las pruebas y los sufrimientos presentes, la plenitud de aquello que sucederá después de la muerte. El resucitado nos ha precedido en la gran prueba de la muerte y la ha vencido gracias al poder del amor divino. Por eso, preparar el momento de la muerte con la esperanza cierta de la resurrección
nos preserva del miedo, nos ayuda a tomar buenas decisiones, nos libera de lo superfluo y nos dispone a la alegría de la vida que no tiene fin. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos enseñe a vivir cada día a la luz del misterio pascual, caminando con esperanza hacia el encuentro definitivo con Él. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa Ñandillarañe. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes. Y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñandillarañe, primer canal católico del Paraguay. Guarajuisha, Paraguay, Teorgesa, Pema, Paí Duarte, Ortelladores, Cubé, Ñamberú, Gese, Oyero, Viaba, Peomema, Tesai, Aguapu, Apabe, Imita, Huibe, Amoca, Azapape. Estamos de regreso en este segundo bloque. Como estamos mencionando muchos acontecimientos importantes, vamos a seguir mirando algunos de los actos litúrgicos que se tuvo en México en conmemoración del Día de la Virgen de Guadalupe, que se celebró hace unos días nada más, el 12 de diciembre. Muy buenas imágenes que realmente enriquecen nuestra espiritualidad. Podemos ver ahí a un pueblo fervoroso acompañando el Día de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México. Y ahí también estuvieron nuestros compatriotas, más de 30 personas llegaron hasta México desde Asunción, siendo el guía espiritual de esa peregrinación, como lo estaba mencionando, el padre Víctor Luis Cabañas. Bendita Virgen de Guadalupe,
te pedimos la gracia de bendecirnos y protegernos. Danos una prueba de tu amor y bondad y recibe nuestra súplica, el favor y el milagro que te pedimos en esta oración. Madre Santísima de Jesús, tú siempre estás con nosotros. Tú intercedes y nos llevas a la luz. Oh Purísima Virgen de Guadalupe, consíguenos de tu Hijo el perdón de nuestros errores, la bendición de nuestros trabajos, el remedio a nuestras dificultades, en nuestras enfermedades, la solución a nuestras necesidades, y todo lo que creas conveniente para nosotros y nuestras familias y la gente que nos rodea y la gente que está hoy aquí en esta oración. Oh Santa Madre de Dios, escucha nuestras humildes súplicas de tus hijos, que delante tuyo dejamos nuestra necesidad, en la confianza de tu amor, que es reflejo del infinito amor de tu Hijo Jesús. De Yarañé, estamos aquí en México, ya muy cercanos a nuestra Basílica de la Guadalupana. En este momento nos encontramos con el señor Sergio, que nos recibe tan amablemente. Él nos va a presentar el lugar, nos va a decir un poco de la historia también. Está encargado de toda la parte del turismo, ¿verdad? Aquí religioso también aquí, con respecto a la Guadalupana. Y nos recibe tan amablemente a nuestro grupo. Muy bien, muchísimas gracias entonces por habernos recibido a este grupo desde el Paraguay. Padre Víctor, al contrario, es un honor, es una satisfacción que estén con nosotros aquí. Desafortunadamente el Padre Diego, que esperaba recibirlos aquí, salió a entronizar a la Virgen de Guadalupe a Estados Unidos, pero es un proyecto que ha sido acompañado y ha sido desarrollado durante 13 o 14 años con el Padre Diego. Entonces el Padre Diego Monroy fue el primer rector de Basílica de Guadalupe por 2 ocasiones. Entonces, pues si quieres saber no algo de la Virgen de Guadalupe, Padre, del acontecimiento guadalupano, pues únicamente con el Padre Diego. Claro. Sobre todo nos interesa un poco saber el movimiento de lo que es la cuestión de las peregrinaciones aquí a la Guadalupana, todo lo que significa también la fe del pueblo que viene a visitar a nuestra Madre. Y sobre todo, en estos días, hoy estamos ya al 11, víspera de lo que mañana será la gran celebración de la Virgen de Guadalupe. Bueno, Padre, aquí tenemos una ventaja, y la ventaja es que no es una afluencia turística estacional, sino que la Virgen siempre tiene visitantes, siempre tiene devotos. El pueblo mexicano es muy devoto y nuestra identidad es la Virgen de Guadalupe. En estos días es mayor la afluencia porque comentaba hace un momento que tenemos algo así como 22 millones y medio de visitantes. Esta cifra 2019 pre-pandemia ya la recuperamos nuevamente, pero los días de mayor afluencia son del 8, del 9 al 12, en que se celebran las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Todo está basado en el Nicanopowa, que es el escrito más antiguo que nos relata las apariciones de la Santísima Virgen. Muy bien, así entonces muchísimas gracias por habernos recibido también, y sobre todo ya estamos proyectando todos ustedes en el Yarañé. El año que viene volvemos de nuevo aquí a Guadalupe y así ir proyectando también esta visita de nuestra Madre, que es no solamente Madre de los mexicanos, sino que sabemos que es Madre de toda América Latina e incluso de las Filipinas. Así es, Padre, y ojalá en la siguiente ocasión lo que planeemos, la agenda del Padre Diego le permita acompañarnos, porque le va a dar mucho gusto conocerlo, y realmente es una gente sensacional. Y no quiero terminar sin antes reconocer a nuestro amigo Héctor, que nos invitó a una comida deliciosa.
Héctor es el que nos recibió, también nos preparó el chef aquí. Padre, Muchísimas gracias, Héctor, por este servicio maravilloso. un gusto, Padre. Un gusto. Gracias por haber venido, Padre. Gracias a todos. Gracias. Queridos amigos, estamos aquí llegando poco a poco, muy cerca del santuario de Nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, desde el Paraguay, el grupo Ñande Yarañe. Venimos como peregrinos también y traemos nuestras intenciones. Los grupos que llegamos aquí, la Virgen de Guadalupe, como siempre, los peregrinos que se acercan hasta el santuario de la Guadalupana en de Yarañe, presente en este año 2025, trayendo también sus intenciones, trayendo este gran deseo de hacer lo mejor. Esta es la entrada a la basílica. Vamos a ir entrando a la basílica Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a ir pasando por los lugares donde aquí traen también de Yarañe, entonces presente, trayendo nuestra fe. Con qué gusto venimos, con gran devoción, a decirte lo que hay en nuestro corazón. Hoy es día de fiesta hasta en el más pequeño rincón. Hoy se muere el rencor y florece el perdón. Virgencita milagrosa, eres tú la estrella más hermosa de la creación. De Yarañe, presente aquí en esta gran peregrinación de tantos hermanos mexicanos que vienen de todas partes de México. También estamos presentes desde el Paraguay, la Guadalupana. De tu bondad. Virgencita linda, morenita preciosa, hoy quiero ofrecerte mi canto y darte gracias por todas tus bendiciones. Eres la luz que me ilumina. Siempre serás mi guía. Gracias, Madre mía. Con qué gusto venimos, con gran devoción, a decirte lo que hay en nuestro corazón. Hoy es día de fiesta hasta en el más pequeño rincón. Hoy se muere el rencor y florece el perdón. Virgen morena, reina de la esperanza, hoy te cantamos el himno a la humildad. Eres la tierra
Si soy una niña indefensa en medio de la tempestad, y hoy aquí, Madre del alma, oramos por la humanidad. Ave donde estés hoy y siempre, yo te llevo conmigo. Necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy donde vaya, yo te quiero conmigo. No me dejes ir sola, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida, en mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Virgen de Guadalupe, con tus ángeles y tus arcángeles, lleva nuestras súplicas, nuestras oraciones y hoy en especial esta gracia que te pedimos por los méritos de la infancia de tu Hijo Jesús. Consíguenos esta gracia, te lo rogamos.
Madre, escúchanos. Madre, abrázanos. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Puedo ver tu luz que alumbra mi esperanza. Puedo escuchar tu voz que mi alma por ti clama. Hoy vengo hacia ti con el corazón alegre. Escucha mi oración que mi alma hoy te ofrece. Para ti, Madre de todos, Madre de amor, hoy vengo a darte las gracias porque sé que en tus brazos estoy. Virgen de Guadalupe, ven e intercede por mí, ayúdame en las tristezas, ayúdame a ser feliz. Virgen de Guadalupe, ven, acércate a mí, pongo mi vida en tus manos porque hoy me consagro a ti. Puedo ver tu luz que alumbra mi esperanza. Puedo escuchar tu voz que mi alma por ti clama. Hoy vengo hacia ti con el corazón alegre. Escucha mi oración que mi alma hoy te ofrece. Para ti, Madre de todos, Madre de amor, hoy vengo a darte las gracias porque sé que en tus brazos estoy. Virgen de Guadalupe, ven e intercede por mí, ayúdame en las tristezas, ayúdame a ser feliz. Virgen de Guadalupe, ven, acércate a mí, pongo mi vida en tus manos porque hoy me consagro a ti. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Ruega por todas las familias de este país, de toda Latinoamérica y del mundo entero. Escucha cada súplica de tu hijo, de tu hija, que hoy se aferra a tu amor, a tu poder y a tu intercesión. Virgen de Guadalupe. Estamos aquí en México, en la parroquia dedicada a Virgen del Rosario. Estamos con el padre párroco, esta vez no me equivoco del nombre. Entonces, Marcos Luis. Entonces, un mensaje para el Paraguay. Nosotros estamos partiendo hoy justamente ya a nuestra tierra, después de haber hecho una hermosa peregrinación visitando a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Pues muchas gracias por esa visita. Sepan que Nuestra Señora seguramente está muy feliz y muy contenta de tenerlos acá en esta su tierra que es México, y también se van con ella, con su protección y su bendición. Un saludo a toda la gente de Paraguay que nos está viendo. Les encomendamos muchas sus oraciones, cuenten con las nuestras, y aquí tienen su casa. Que nuestra Madre Santísima de Guadalupe los protege y los bendiga siempre. Muchas gracias. Se nos da una bendición, Padre, por favor. Sí. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias, Padre Marcos. Y es muy importante la labor, desde luego,
de nuestros pastores, de nuestros sacerdotes. Y tal es así que tenemos una ordenación sacerdotal que va a ser otra bendición muy importante para la Iglesia Católica. Y esta ordenación sacerdotal vamos a tener el próximo sábado. Este sábado 20 de diciembre, y va a ser en la ciudad de Quequio. Recordamos que Quequio tiene muchos recuerdos del siervo de Dios, del presbítero Julio César, porque él fue cura párroco de la iglesia de Quequio. Y bueno, podemos seguir manifestando de que seguimos teniendo los frutos de la santidad del siervo de Dios, el presbítero Julio César, por los lugares en donde él ha pasado y ha dejado testimonios de vida espiritual muy profunda que le sigue inspirando a los jóvenes para seguir sus pasos. Entonces, el próximo sábado 20 vamos a tener la ordenación sacerdotal del diácono transitorio. Y dice así, su nombre es Juan Jerónimo Cabañas Paredes. Y la invitación reza así: la diócesis de Carapeguá y la familia Cabañas Paredes se complacen en invitar a usted y a su familia a la ordenación previsteral del diácono transitorio Juan Jerónimo Cabañas Paredes. El lema que eligió el futuro sacerdote Juan Jerónimo Cabañas Paredes, extraído del Evangelio, dice así: antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Por imposición de manos y oración consecratoria de Monseñor Celestino Campos, el sábado 20 de diciembre del 2025, a las 10 horas, en la parroquia Natividad de la Virgen María de Quequio. Esta es la invitación que nos hace llegar la diócesis de Carapeguá y a todas las familias que quieran acompañar este momento tan especial, tan importante para la vida de este futuro sacerdote del Altísimo, que está consagrando su vida al servicio del reino de Dios. Entonces estamos todos invitados. Nosotros desde el canal Ñande Yarañe vamos a hacer el esfuerzo para poder transmitir y televisar en directo esta ordenación sacerdotal, reitero, de una gran importancia para la Iglesia Católica. Bueno, vamos a seguir recordando la vida de nuestro siervo, algunas de las cartas más trascendentes que él había escrito durante el tiempo de estar precisamente en Roma, esperando su ordenación sacerdotal. Vamos a leer algunos de los párrafos de una carta que él le escribió a su papá el 13 de febrero de 1927.
Y se extrae la parte más importante, la idea central de esta carta, donde expresa: nunca quiero ser rico, dice el siervo de Dios a su padre en esta carta. Tengo un odio mortal al oro. Lo poco que tengo será para mis hermanos. Seré la salvación y gloria del hogar. Sigue hablando de sus viajes, pide oraciones a su familia, como nos pide también a nosotros hoy nuestras oraciones, para que prontamente Él sea reconocido como beato por la Iglesia Católica y poco tiempo después sea canonizado, sea reconocido como santo. Y sigue diciendo parte de lo extraído de esta carta. Y no te has equivocado, papá. Yo no seré rico. Tengo un odio mortal al oro. Pero lo poco que tenga será para mis hermanos. Partiré mi pan. Cortaré mi vestido. Más aún, moriré de hambre y me quedaré sin manta si ellos se encuentran en la miseria y en la indigencia. Pero sobre todo, les daré el alma, les daré la vida que nunca muere. Qué lindo, realmente, estas expresiones que le salen a nuestro siervo desde lo más profundo de su corazón. Y él hace público su compromiso y comparte con su padre en primer lugar de que no tiene la intención ni el deseo de ser rico, expresando que él le tiene un odio mortal al oro y que lo poco que él tenga o pudiera tener lo iba a entregar a todos los pobres. Sus alimentos, sus vestidos, los abrigos, en fin, todo lo que él posea. Pero resalta algo que todos debemos de desear en primer lugar: la salvación del alma. Justamente es la misión más importante de todos los cristianos, trabajar por la propia salvación del alma y también ayudar a la salvación del alma de los demás. Por eso él en esta parte dice: pero sobre todo les daré el alma, les daré la vida que no muere, que es la vida eterna, que es la que él deseó y por el cual vivió en esta tierra y hoy está disfrutando de esa vida que él quiso desde niño. Así tenemos estos testimonios, estos pensamientos, estas expresiones, esta forma de vida del siervo de Dios que nos trae alegría al corazón, eleva también nuestra alma hacia Dios y nos da un testimonio, el ejemplo de que así como Él alcanzó la salvación, llegó a la vida eterna, nosotros también podemos lograrlo. Y es el testimonio y el mensaje más importante que el siervo de Dios nos deja especialmente a todas las familias paraguayas. Bueno, estamos llegando al final de este bloque. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre, vísperas ya del año próximo que se inicia.
Gran rifa ñande Yarañe, todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Bueno, estamos en nuestro último bloque. Vamos a seguir rememorando algunas de las cartas escritas por el siervo de Dios, algunos de sus pensamientos de gran utilidad para nuestra formación espiritual y para que nosotros también podamos imitar esta vida santa del siervo de Dios, del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y sigue la carta dirigida a su papá de esta manera. Dios, el Dios de las misericordias, ha querido, papá, que yo fuera la salvación de nuestro hogar, la glorificación de nuestra casa, porque muy grande es el poder y la gloria que Dios me ha de dar. Rogad siempre para que el Señor realice en mí sus adorables designios. Hablando de otras cosas, papá, recordaré a tus preguntas. En estos días habréis recibido unos tubos de cartón con bendiciones del Papa y varios folletos para diversas personas. Está haciendo mucho frío en Roma. Todos estamos con resfríos y catarros, muchos con fiebre, algunos graves. Termino. Abrazos y besos a mamá y a ti, papá, y a todos. Bueno, acá vemos lo coloquial que era en sus cartas el siervo de Dios con su familia, explicándole incluso hasta los pormenores del clima de Roma, una carta que escribió en una época en donde por lo visto hacía mucho frío, y estaban mencionando inclusive de que ellos estaban aquejados de gripes, resfríos, en fin, a consecuencia de la temperatura muy baja de aquel entonces. Pero sigue siempre poniendo en sus pensamientos como idea principal el reino de Dios. Y acá le manifiesta la grandeza y la importancia de la gloria de Dios, que es el medio, según lo dice, para salvar el hogar. Él pensaba permanentemente en su familia, en los pobres, en los enfermos. Era un sacerdote muy unido a su comunidad, muy preocupado y ocupado también para ayudar a los más necesitados, a los más pobres. Vamos a seguir leyendo parte de alguna de estas cartas. Después de 2 meses recibe la carta. Escribe desde Livorno, casa de vacaciones junto al mar, como un desahogo y un consuelo a mi corazón que quiere estar a tu lado en ese viejo rancho de mis recuerdos, le dice el padre Julio a su papá. En largos párrafos filosóficos dice
que el mar me habla como una inmensa carta de mi patria y de mi hogar. Acá hay un comentario del autor de este libro que describe al joven Julio como una persona soñadora. Entonces pasa parte de este párrafo de un gran contenido filosófico en donde se ve el sueño de un joven paraguayo próximo a ser sacerdotes. A veces le evoca pensamientos de paz y felicidad. Otras le recuerda, lastimosamente, la sucia política paraguaya, las revoluciones y la guerra. El padre Julio estaba siempre interiorizado de la historia del Paraguay. Por fin se imagina con misteriosa nostalgia las alegrías y las penas que sus padres han vivido. Ahora están ancianos, bajando ya la cuesta de la gran montaña de la vida. Escribe así el padre Julio. Yo he rogado a Dios que vuestra bajada sea tranquila. No quisiera terminar mi carta por estar contigo, pero tú sabes que aunque no te escriba, papá, siempre estoy contigo. Una nota final. Que atiendan a su amigo Ríos. Ríos era una persona bastante pobre y llegó a ser un ejemplo longevo sacerdote. Bueno, qué interesante y qué profundas son las cartas del siervo de Dios. Acá en esta carta él se imagina, ¿verdad?, los últimos tiempos de su padre y lo describe de una manera metafórica. Cuando dice bajando ya la cuesta de la gran montaña de la vida. Yo he rogado a Dios que vuestra bajada sea tranquila. Y bueno, muy emotivo, por cierto, ¿verdad? Las expresiones eran las palabras, que constituyen la antesala de la despedida de su padre de esta vida. Y le hace saber a su papá para que esa recta final sea un tiempo tranquilo. Le hace saber que él reza por su papá para que él no tenga sobresaltos en la etapa final de su vida. Y finalmente le recomienda a un amigo de condición humilde, a un pobre, para que lo atiendan de la mejor manera posible. Porque siempre estamos repitiendo esto, que el corazón del siervo de Dios, del presbítero Julio César, era un corazón entregado a Dios y entregado a los pobres. Llegamos al final de otro programa más. Damos gracias a Dios por su generosidad, a pesar de nuestras limitaciones y de nuestras debilidades, que nos haya posibilitado hablar y presentar la vida de su siervo. Agradecemos el manto celestial de la Santísima Virgen María, que nunca nos abandona y que ruega día y noche a Dios nuestro Señor por nosotros que somos sus hijos.
También agradecemos al siervo de Dios por acompañarnos. Y si Dios así lo permite, nos volveremos a encontrar en un próximo programa. Eduardo ortellado a coyetente, toja esa peja, to sambuña nerecobe.